Estamos en la emisión número 20 de Dios en la actualidad y en la segunda parte del tema El compositor, con Alejandro Iglesias Rossi. Esta entrevista al maestro Iglesias Rossi ha sido registrada en audio y en video por la gente de la productora audiovisual Ocho Ojos, en Morón, provincia de Buenos Aires. Entonces se combina el oeste y el norte del conurbano bonaerense. Este estudio desde el cual estoy hablando está en San Isidro, en el norte del conurbano. La productora son de Morón y la entrevista fue realizada en el Instituto de Etnomusicología de la Universidad de 3 de Febrero, que dirige Iglesias Rossi junto a Susana Ferreres en la zona del microcentro o Retiro. Muy bien, vamos entonces sin más a ver la continuación de la entrevista a Alejandro Iglesias Rossi. Que lo disfruten. ¿Qué encontraste o qué encontraron quizás aquellos que te han encomendado la misión de eficaz, de poderoso, de potencial en la música, en la creación musical y en la creación musical de vanguardia? El hecho sonoro en todas las tradiciones ha sido fundacional, o sea, desde si pensamos en el si pensamos en el principio del verbo, o sea, el hecho sonoro trasciende a lo que podríamos llamar música y vamos a verdaderamente a los bloques de construcción del universo. Entonces, a veces, bueno, en la maestría, en este cuatrimestre estoy a cargo de el laboratorio del lenguaje simbólico. Y una de las cosas que se planteaba es, para la tradición, si uno pregunta a cualquiera, ¿el lenguaje qué es? Bueno, casi todo el mundo va a decir es una forma de comunicación. Bueno, para las tradiciones espirituales, el lenguaje, la palabra, las letras, son los bloques de construcción del universo, que tienen, a su vez, otro efecto que es el de comunicación. Pero es un efecto posterior. O sea, la base está en lo sonoro. La base está en esa construcción misteriosa que aparece, y si vamos a la tradición bíblica, pensemos en que todo era un lenguaje hasta el momento de Babel, ahí se confunde todo. O si pensamos en Pentecostés, digamos, cómo podían ser que los escuchaban hablar a los apóstoles y todos los entendían. Se genera el espejo de Babel, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es en todas las tradiciones, o sea, si alguien toma la fundamentación de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, que creamos en el año 2015, la fundamentación que explica por qué es necesario y por qué es operativo crear una licenciatura que toma como un corpus per se a América y todas sus manifestaciones, clásica, autóctona y popular. Ahí tenemos todo lo que necesitamos, pero para explicar la fundamentación, para explicar por qué yo hago toda una historia de los diferentes continentes y cómo el entramado sonoro que va desde la India, pasando por el África y pasando por las tradiciones autóctonas, siempre es la materia prima constitutiva del universo.
Entonces, si nosotros vamos a esa visión, nos encontramos con una potencia del sonido o de la música que rebasa completamente los libros escolásticos que todos tuvimos de chico, por ejemplo, el que decía que la música es el arte de combinar los sonidos. ¿Esto está per se manifestado en la música o hay cierta forma de encarar la música, la creación musical, que exprese o que rescate o que potencie estas virtudes? Digamos que, volviendo a esta frase, si vos concebís la música como arte de combinar, es el arte de combinar los sonidos, lo que va a suceder es que vas a combinar sonidos. Si vos pensás en el hecho sonoro como los bloques constitutivos del universo, por tanto, la capacidad transformadora esencial, el approach es diferente y el resultado va a ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, depende de cómo te acercas a esa fusión o fisión nuclear que es el trabajo con la composición musical, ¿no es cierto? Con la interpretación. Si vos la tomás como... Bueno, primero por supuesto que si la tomás como una forma digamos, de existir desde el punto de vista de la fama y de todo, bueno, es el resultado, lo tenemos bien descrito en la película Todas las mañanas del mundo, ¿no es cierto? Pero también si vos pensás que únicamente es una cuestión de juntar sonidos para que sean agradables, bueno, también va a dar otro resultado. Ahora, si vos pensás que en el principio era el verbo, y estamos tratando de eso, o que este es el on primordial, bueno, estás tratando con una masa de conocimiento, con una densidad espiritual que... Tocad, señor. Habéis de provocar una emoción en nuestros oídos. Está furioso porque ayer toqué ante el rey en la capilla. Vamos. Venga, Marín. Mirad, Madeleine. Uno de los guardas se dio cuenta de que mi viola se quemaba. Me lo señaló con su pica. ¡Tocad! Toca. Mira. ¡No! ¿Podríais explicarme por qué lo habéis hecho? ¿Qué es un instrumento? Un instrumento no es la música. Aquí tenéis, compraos un caballo de circo con el que hacer piruetas ante el rey. Los sollozos que el dolor arranca a mi hija están más cerca de la música que vuestras escalas. Marchaos de mi casa. Sois un grandísimo malabarista. Los platos vuelan por encima de vuestra cabeza y jamás perdéis el equilibrio, pero sois un músico menor. Deberíais tocar en Versalles. En el Puente Nuevo os echarán unas monedas para ir a la taberna. Tu manera de encarar la cuestión es a través de ciertos conocimientos precisos, que tales notas en tales duraciones, tales timbres generan tales efectos en el organismo, o es más intuitiva la aproximación? Digamos que todo el conocimiento que necesitamos lo tenemos dentro. Es como la historia talmúdica
por qué tenemos este hueco en la boca. En el momento, sabíamos todo y en el momento de nacer viene un ángel y nos silencia y esto queda... Todo eso lo tenemos, lo que tenemos que sacar es la hojarasca, digamos. A mí me gusta esa, me parece muy representativo el concepto de, en inglés de understanding, ¿no? Comprender, pero comprender, understanding, estar parado debajo de algo. ¿Qué es ese? Debajo de algo es una montaña de supuestos conocimientos que tenías que asimilar y que nunca, y que gastás más tiempo sosteniéndolo que mirando hacia adentro. Entonces, de la repetición de ciertas fórmulas, creo que tienen un resultado limitado. Hay una potencia infinitamente más, como entrar en la física cuántica, ¿no es cierto? Hay una potencia infinitamente más poderosa en una introspección que conecta con ese conocimiento que es absolutamente misterioso. Es como la diferencia entre un secreto y un misterio. ¿Qué es un secreto? Un secreto es algo que vos y yo podemos saber y otra persona no lo sabe, pero en el momento que lo sabe se acabó. Un misterio es otra cosa. Un misterio, yo te cuento un misterio, no te lo puedo contar, pero te abre a otro misterio. Y vos entrás en un misterio y te abre a otro misterio y eso no termina nunca. Entonces, cualquier reduccionismo de pensar que el sonido, etcétera, va a tener ese efecto es parcial, pero no permite que vayamos hacia misterios mucho más profundos y mucho más poderosos, ¿no es cierto? Si vos tenés que evaluar, sea con una composición tuya o una música que haya compuesto otra persona, la idea de si fue exitosa o no, ¿en base a qué evaluarías eso? Cuanto más hipostático, más personal es algo, es una producción, por ejemplo, sonora, pero artística, más universal. Esto es muy misterioso. Uno tendería a pensar que cuanto más personal es alguien, estamos hablando de arte, digamos, más críptico sería. Sin embargo, más universal es. Hay un misterio que hace que cuanto menos pensamos en el efecto y vamos más a esa conexión profunda, el efecto es descomunal. Porque el efecto tiene que ser propio. Si algo no te funciona, no te es operativo, si esto no te lleva al camino que estás buscando, pues no va a tener ningún efecto. O vas a tener que hacer como las obras del siglo XX que en realidad te la tenían que explicar en un texto de 4 páginas o antes de que la escucharas. La resultante es otra. Entonces, cuanto más adentro vamos y encontramos eso que estábamos buscando, ese mismo resultado ocurre afuera. Kuulake ühte häält. Neutraalne selline. Ka neutraalne. Kokku. Natuke juba tõsisem või keerulisem. Nagu 2 inimest, nende teed vahest nagu ristuvad, vahest ei ristu.
nosotros somos seres diminutos en el medio de un planeta que está disparado hacia los confines del universo, en el medio de un universo infinito. Entonces, creo que lo fundamental es tener en cuenta, como dirían los sabios de las tradiciones autóctonas, primero, que la única certeza que tenemos es que somos seres que vamos a morir. Es la única certeza. Todo lo demás puede o no suceder, pero que vamos a morir, entonces eso ya nos pone en una alerta constante y en una presencia muy particular. Luego, relacionado con esto, saber que estamos en un universo misterioso, las personas misteriosas, los países misteriosos, el planeta misterioso, el universo misterioso, que hace que la certeza es que es muy poco lo que podemos conceptualizar. Nosotros podemos hacernos la cabeza de que estamos pudiendo conceptualizar el universo en el que estamos, o la idea de Dios, pero en ese sentido lo define muy bien la Kabbalah cuando dice Ein Sof, sin final, el infinito, y más allá del Ein Sof, Ein, la nada. Encontrarse, creo que el gran trabajo quizá que yo recomendaría desde el punto de vista composicional es dejar todas las sintaxis que nos hacen creer que estamos comprendiendo algo y entrar en el misterio completamente, en ese misterio en el que como cazadores vamos a traer presas de conocimiento a este plano de la realidad. Mi trabajo, mi misión es poner una cantidad de herramientas a manos de aquel que quiera utilizarlo, que sepan que son operativas, después elegirán si les interesa o no, pero digamos hasta ese punto yo puedo ir, es decir, toda esta recuperación de las tradiciones de América permiten una visión, casi como esta frase poética, hay otro mundo y está en este. Bueno, esta es una proposición de otro mundo, que quizá a algunos les sirva y a otros no. Evidentemente, aquellos que están en este proyecto encuentran que es operativo para ellos personalmente, en su relación entre el hecho sonoro, el conocimiento y la búsqueda personal, todo esto que se ha generado. Después,
es tan misterioso el camino personal, el camino social, el camino místico, digamos, que yo no me atrevería digamos, a decir o a bajar líneas sobre cómo tendría que ser eso. Ahora, yo estuve trabajando con Susana, con los miembros de este proyecto, de la orquesta, del instituto, etcétera, en esta proposición. Aquellos que encuentran que esto les sirve, porque la cuestión era que esto no existía desde el punto de vista operativo. O sea, si vos querías componer usando instrumentos de América, bueno, no había. Primero había que recuperarlos, ponerlos a mano, proponerlos también. Y eso, digamos, ese es mi rol. Mi rol es proponer. Esto existe. ¿Le servirá? ¿No le servirá? Eso ya es una cuestión personal. Ahí me parece que hay un punto muy interesante. Y ahí ya vamos a la labor que a mí me ha interesado mucho en Alejandro, de formador de compositores, de investigadores, en los que, al menos los que yo conozco, he notado que la huella de Alejandro como maestro ha sido muy profunda. Y siempre se habla en las tradiciones espirituales, especialmente en los místicos, esta dificultad de transmitir, de dar a conocer lo que ha vivido, lo que ha visto. Se habla incluso de maestros que no hablan. Evidentemente, al pensar vos en el misterio y todas estas imágenes que planteas de lo enigmático, a la hora de señalarle a otro qué camino es más conveniente, vos, como decís, tu labor es presentarle elementos, presentarle posibilidades, escenarios no fortuitos en los que vos encontrás un especial poder. Ese es de alguna forma el rol que me ha tocado, el de hecho de traer dentro el ámbito académico y el artístico algo que estaba dejado de lado por una cuestión pura y simple de hegemonía cultural, ¿no es cierto? Esta hegemonía cultural se ha dado en América, pero no solo en América, también se ha dado en Europa. Si uno tiene en cuenta que, por ejemplo, los organistrums desaparecieron, o sea, cuando se genera esta es la música, este es el paradigma de la música, de la erudición, la orquesta sinfónica, etc. Y quedan de lado las gaitas, los organistrums, una cantidad de instrumentos que quedan como folclóricos, ¿no es cierto? Y mi proposición era que todo esto podía tener un espacio dentro de lo artístico y dentro de lo académico. Y eso es extraordinario haber tenido los rectores que tenemos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que lo comprendieron y lo han apoyado desde el año 2004.
problema es cuando tenemos, digamos, el imperialismo de una ideología, ¿no es cierto? Y dice, esto es así, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos no son instrumentos, no son serios, no pertenecen al mundo del gran arte, el conocimiento de un chamán no tiene el mismo nivel que de un filósofo que estudió en Harvard, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que también hicimos en la maestría tenemos un cuerpo de profesores honorarios, digamos, están los docentes y está el comité honorario, que hay grandes personalidades como el maestro Leo Brauer, como Irving Arditi, como gente de la UNESCO, etc. Y se introdujo a chamanes de América. O sea, dentro de lo que yo conozco es el primer posgrado que estableció que los sabios de América tienen el mismo estado, por más que no hayan ido ni a Oxford, ni a Cambridge, ni a Harvard, tienen el mismo nivel que alguien que ha tenido una formación académica, digamos, a la europea, digamos. Y pienso en el artista, especialmente el joven artista, sea compositor o en el arte en el que se desenvuelva, que, así como tal vez has sido vos en un principio, tiene fuertes impulsos espirituales, místicos, religiosos, y quiere tener un lugar, una voz en el mercado del mundo, en la academia, en el espacio, y sueña con que eso pueda plasmarse a través de él de un modo potente, digno, que se haga oír. ¿Qué podríamos recomendar a esa persona? ¿Cómo comenzar a poner eso en el mundo? En principio, mirar profundamente hacia adentro. Un místico sufi, Ibn al-Arabi de Murcia, decía que cada uno de nosotros es un nombre de Dios. Que era una forma de decir que cada uno de nosotros es único, tiene que encontrar esa unicidad. Una vez que eso se encuentra, ya tenemos una parte importante resuelta. Después, por supuesto, hay todo el combate que hay que dar dentro de la sociedad contemporánea, ¿no? Y eso es parte también de cómo el universo nos prueba, y eso no es malo, esto es la forma en que los niveles de conciencia, el despertar ocurre, pero fundamentalmente es cerrar como dice el Evangelio, cuando tú ores, ciérrate en tu cuarto y ahí se da esa conexión, ¿no es cierto? Mientras estemos mirando a ver lo que tengo que hacer, la mejor forma de no llegar a ningún lado es mirar hacia afuera a ver qué es lo que tengo que hacer. Y es también una forma tradicional de decirlo. Ese es el lograr encontrar ese centro que está, esa rueda cuyo centro está en todos lados y la circunferencia en ninguno. O sea, generarnos nosotros un centro que sea absolutamente todo. Ese centro permite que, por ejemplo, en este proyecto cohabiten los instrumentos medievales, que tienen una potencia estética, de belleza, una visión con los instrumentos precolombinos. Entonces, hay un lugar en el que nosotros, la orquesta de instrumentos autóctonos, puede tocar con Carlos Núñez o con Marcel Pérez, o tocar en un festival de música contemporánea,
sin ningún problema, porque ese centro se amplía y toma contacto con otros centros. En los años 50 le preguntaron a Heitor Villa-Lobos, al gran compositor brasileño, ¿qué era el folclore? Una periodista le preguntó. Y él dijo algo que para muchos es muy herético, y dice: el folclore soy yo. Hay un lugar en el que ya no existen las dicotomías, hay un lugar en que el concepto muy post-revolución industrial como de supermercado desaparece, y un lugar en el que todas las culturas parten de una misma cultura, todas se juntan, todas tienen la misma búsqueda. La búsqueda espiritual ha sido la misma desde el comienzo de la humanidad y será la misma en el fin. Y es la misma en la China que acá. Pueden tomar diferentes colores, puede tomar diferentes lenguas, puede tomar diferentes caminos. De repente hay quien la va a hacer con el hecho sonoro, otro con el hecho teatral, otro con la pintura, otro con la poesía, etcétera, otro con los sueños. Pero la lógica siempre va a ser la misma, y la lógica es siempre ir hacia adentro. Soltar, de alguna manera, olvidar esa especulación sobre cómo voy a transmitirlo, cómo va a entenderlo la gente, cómo voy a conectar los elementos, y dejar que esa primitiva, antigua, misteriosa conexión de todo con todo se manifieste a su modo. Porque si no caemos en esta lógica muy moderna de ser original, ¿no es cierto? Que ser original, encontrar algo que llame la atención y que todos digan: ¡ay, pero qué originales! Externamente, digamos. La originalidad se da dentro de esta búsqueda personal, hipostática, interior. Entonces nace el Marcos Porrini. Saber que cada uno de nosotros es una nota o es un color en esta sinfonía cósmica. Y si no se plasma completamente, hay una desafinación que ocurre. Entonces, cómo cada uno lo encuentra, eso ya es parte del misterio. Pero la lógica es no mirar hacia afuera. Y si vamos a una lógica más política, podemos pensar en pensadores como Rodolfo Kusch, como Arturo Jaureche, como Scalabrini Ortiz, que plantean que también desde lo político, desde lo económico, hay que pensar hacia adentro. Este es un misterio que se da no solamente en lo espiritual, sino en todas aquellas actividades en que uno las mira desde del cristal espiritual. Entonces, cuando uno lo entiende desde ese lado, esto que se plasma, ese mirar hacia adentro que se plasma en lo espiritual casi de una forma obvia, también tiene que ocurrir. ¿Sí? No podemos pensar que vamos a espiritualmente mirar hacia adentro y resulta que vamos a estar copiando sistemas económicos que crearon otros y que no son operativos. Porque el problema es que las cosas no sean operativas, porque de ahí viene un tremendo sufrimiento, de ahí los personajes que nosotros tratamos de mostrar hacia afuera. Y ni siquiera tenemos que hablar de qué es lo que sucede cuando alguien lo logra. Nos miramos como diciendo: no hay nada que explicar, esto es así. Y por último, Alejandro, acá una pregunta que voy a hacer que puede ser rara, pero creo que vos la vas a saber apreciar. Si vinieran del más allá y te dijeran: bueno, Alejandro, te damos a elegir o partir de este mundo hoy, o si querés quedarte 10 años más, ¿por qué elegirías uno o la otra? Yo creo que sin duda elegiría quedarme más porque tengo la sensación que todavía hay
hay otras cosas que transmitir. Todavía hay otras cosas que construir. Todavía este proyecto, digamos, que involucra toda mi vida, digamos, tiene nuevas bifurcaciones misteriosas que van a cumplirse durante ese tiempo. O sea, sin ninguna duda elegiría eso. Elegiría la otra en el caso que dijeran, bueno, ya está, ya, o sea, ya he transmitido todo, ya no tengo nada más para, bueno, en ese momento, por supuesto que no hay, ya no tiene mucho sentido quedarse en ese plano, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Marcos. Así ha concluido la bellísima entrevista al maestro Alejandro Iglesias Rossi. Muy felices de poder incluir este material en nuestro programa. Para finalizar, recitaré 2 poemas. El primero integra este libro que lo presentamos en la segunda emisión del tema El oficio de escritor, escrito por mí, publicado por Mirador, por Pablo Semadeni, el editor, Para andar por encima del mundo, textos de un pájaro azul, el texto número 29. Porque si no fueras ni para acá ni para allá, sino que lograras saltar hacia el hoyo blanco del que nada sabe nadie, sino solo el que salta, para no poder compartirlo con palabras, sino solo portarlo como un fuego que ilumina sin que vos lo pretendas, sino que brilla por ser lo que es, un fuego, al saltar a ese hoyo blanco del que nacen los resucitados. Ahora el poema Alejandro, que he dedicado hace ya 6 años a Alejandro Iglesias Rossi. Alejandro, garganta quebrada, pozo de invierno que arde entre dioses y santos, niebla, tormenta serena, luz conjurada por la noche. Te veo errar en el desierto y no sé tu edad ni el origen de tus palabras. A veces tu cuerpo se hunde en la arena y veo andar al ángel que te guía. Muchas gracias por seguir esta emisión. Nos vemos en la próxima. Saludos.